Amigos, hoy es 7 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Hoy les quiero quiero seguir con el tema de Gaza para que vean ustedes las noticias que en menos de 24 horas se van produciendo y son opiniones tanto del ejército como opiniones de ex altos jefes del Shin Bet, del estamento de seguridad de Israel. El jefe de la FDI, el comandante Zamir, advierte que jamás tiene ventaja y que la conquista total de Gaza pone en peligro a los rehenes. Ese es un punto. El segundo, Israel debe derrotar a Hamás mediante la erosión estratégica y el aislamiento, dijo un ex alto funcionario del Shin Bet. Se espera que el jefe del Estado Mayor de la FDI, el teniente general Eyal Zamir, lance una severa advertencia al gabinete diplomático y de seguridad esta tarde, argumentando contra una conquista a gran escala en la Franja de Gaza. Según se informa, Zamir se pronunció el miércoles ante un foro más reducido en el que participaron el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer, y el ministro de Defensa Israel Katz y el presidente del Consejo de Seguridad Nacional Zahia Hanegbi. En su presentación ante el gabinete se espera que Zamir enfatice los riesgos que implica lanzar una operación militar integral en zonas de Gaza donde las tropas de la FDI aún no han operado, en particular en los campamentos centrales y la zona de Al-Mawasi. Además de la amenaza a los 20 rehenes vivos que se creen que aún se encuentran en poder de la organización terrorista, el jefe del Estado Mayor advertirá que las fuerzas de la FDI están fatigadas y que la conquista del territorio restante tomaría tiempo y tendría un alto coste en vidas de soldados. Según funcionarios familiarizados con los detalles, Hamás ha tenido 22 meses para preparar la entrada de las fuerzas de defensa de Israel en estas zonas donde se pretende entrar ahora. Hamás tiene una ventaja significativa allí. Los terroristas saldrán de los túneles, herirán y matarán a los soldados. Se puede conquistar toda la franja, pero tiene un precio, declaró una fuente. El plan de Zamir, según su perspectiva, busca un equilibrio entre la necesidad de mantener la opresión sobre Hamás, proteger la vida de soldados y rehenes y evitar agotar a las fuerzas, a las FDI. Su propuesta implicaría cercar los bastiones restantes de Hamás, tomar posiciones elevadas y controlar rutas clave. Por ahora, el plan incluye permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, pero sin llegar a concesiones civiles más amplias. Allegados a Zamir afirman que su enfoque no se basa en el derrotismo, sino en un enfoque operativo que evita la movilización masiva de reservistas o el despliegue significativo de fuerzas regulares. Al mismo tiempo, en opinión del jefe del Estado Mayor, ejercerá la presión necesaria sobre Hamás, aunque esto lleve tiempo. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y al parecer también Netanyahu, se oponen a esta opinión y argumentan que la situación en Gaza ha llegado a un punto muerto. Creen que debido a lo que denominan la campaña de hambruna, un impulso internacional por aumentar la ayuda humanitaria, jamás está recibiendo apoyo diplomático. Desde esta perspectiva, las posibilidades de lograr un acuerdo sobre RN que también satisfaga las necesidades de seguridad de Israel son ahora escasas. Este enfoque
Argumenta que la doctrina de combate parcial no ha dado resultado con casi 2 años. Señalan la operación de carros de Gideón de la FDI desarrollada bajo el mando de Zamir, que aún no ha alcanzado sus objetivos declarados. Los rehenes permanecen en Gaza y jamás sigue funcionando. Algunos dirán que el problema no radica en su plan en sí, sino en la reticencia política a implementarlo plenamente. Para quienes apoyan una reocupación completa, ya no hay medias tintas. Si no se puede llegar a un acuerdo, jamás debe ser derrotado militarmente. La oficina del primer ministro declaró el miércoles lo que describió como obvio. Las FDI están preparados para ejecutar cualquier decisión del gabinete. El ministro de Defensa, el señor Katz, emitió un comunicado en el que respaldaba el derecho y el deber de Zamir de expresar su posición profesional o su opinión profesional, al tiempo que afirmaba que una vez tomadas las decisiones por los líderes políticos, las FDI las ejecutarán con decisión y profesionalismo, como lo han hecho en todos los escenarios de guerra, hasta que se alcancen los objetivos de la guerra. Al preguntarles sobre si las fuerzas de defensa de Israel implementarán la decisión del gabinete de lanzar una gran ofensiva, los oficiales superiores respondieron que la función del ejército es presentar al gobierno todas las explicaciones de dicha medida. Zamir es consciente de su posición como militar profesional que debe acatar órdenes, pero no se considera un títere. Considera que es su obligación articular su evaluación estratégica. En este caso cree que reocupar Gaza equivaldría a una trampa estratégica. La historia también sugiere que la cúpula política israelí se muestra reacia a embarcarse en una guerra de gran envergadura sin el respaldo de sus jefes de seguridad. Hace poco más de una década, Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Ehud Barak, apoyaron un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, pero finalmente lo abandonaron debido a la posición de los altos funcionarios de defensa. Dicho esto, el gabinete tiene plena autoridad para actuar en contra de las recomendaciones militares y las FDI están obligadas a acatarlas. Sin embargo, si Netanyahu sigue adelante con una expansión de la guerra en Gaza, a pesar de las objeciones de Zamir, será el primer ministro quien tendrá que explicar su decisión a la opinión pública israelí y asumir las consecuencias. Miren, las decisiones están tomadas, o casi tomadas. Hoy a las 6 de la tarde se van a reunir este gabinete y se va a anunciar, no a discutir, a anunciar. En fin, esperemos noticias, esperemos que para cuando salga este video ya haya noticias. Y segundo, Israel, esta es otra opinión, debe derrotar a Hamás mediante la erosión estratégica y el aislamiento, dice un ex alto funcionario del Shin Bet, Moshe Fazailov, investigador principal del Instituto Misgaf de Seguridad Nacional y ex funcionario de alto rango del Shin Bet, que es la agencia de seguridad de Israel, dijo el jueves que el colapso de Hamás no se logrará a través de la sumisión, sino más bien a través de la erosión estratégica y la separación de la organización terrorista de la población de la que depende. La campaña de Gaza está en una encrucijada ahora mismo. Dijo Fuzailov en una entrevista al periódico Ma'ariv, añadiendo que la derrota completa de Hamás aún no se ha logrado y Occidente, con su menguante apoyo, está dando señales a Israel para que baje del árbol. Israel necesita cambiar su estrategia, dice este señor,
advirtió que la ventana de oportunidad se está cerrando y pidió un cambio conceptual en la estrategia israelí. La historia militar de la eliminación de movimientos guerrilleros enseña una verdad simple. Quien quiera someter a una organización subestatal debe aislarla de la población, aislarla de los suministros y crear una brecha psicológica entre los líderes y los creyentes. Tenemos una oportunidad única de implementar esto ahora, sin devolver Gaza a Hamás. Explicó que Hamás sobrevive no gracias a su poder militar, sino a la red cívica que ha construido. Hamás se apoya en una población atemorizada en cadenas de suministros respaldadas por elementos internacionales y en una fe religiosa que ha logrado proclamar como mesiánica. Fuzailov argumentó que las herramientas para erosionar el apoyo a Hamás se encuentran en el Islam. Como es sabido, en la tradición islámica no hay obligación de luchar cuando hay debilidad entre los creyentes y el bien de la nación. Y el bien de la nación debe anteponerse a los caprichos de una yihad perdida. Este mensaje llega correctamente a Gaza. Podría ser recibido no como una rendición, sino como un permiso religioso para un acuerdo. Para debilitar el control de Hamás, propone una serie de medidas prácticas excepcionales. Israel debería imponer un bloqueo total por tierra, mar y aire en el 25% de la franja que permanece bajo control de Hamás, a la vez que cortar por completo el suministro. No se trata de inanición como castigo, sino de aislar a los terroristas de Hamás de la población y quebrar el apoyo popular. Este es un requisito previo para cualquier proceso de minoría, la reducción de la organización y su influencia. Fuzailov también sugirió una medida para fomentar la inmigración desde la franja. Debería promoverse un plan para expulsar voluntariamente a la población tanto del 25% del área donde los terroristas de Hamás permanecerán aislados, como mediante la retirada acordada de la población de Gaza de la franja. Esto podría lograrse animando a los países árabes moderados a absorber a los palestinos a cambio de una generosa ayuda estadounidense y europea o mediante operaciones de inmigración iniciadas por Israel a través del Mossad. La inmigración, aunque limitada, generaría un cambio de conciencia, un mensaje de que Gaza ya no es una fortaleza impenetrable, sino un espacio de colapso. Fuzailov propuso establecer 3 puntos de avanzada temporales de Nahal dentro de Gaza, señalando que Israel no se retirará bajo presión. Estos puestos no funcionarían como asentamientos civiles, sino como una estratagema político-militar. Tratar una nueva línea fronteriza o trazar una nueva línea fronteriza, enviar a los mediadores el mensaje de que nos quedaremos hasta que reemplacen a Hamás y disuadir a Egipto y Ramallah. Fuzailov ve la debilidad de Israel como una oportunidad potencial. Es precisamente a partir de su debilidad que Israel podría crear un incentivo internacional excepcional, entregar Gaza a un organismo internacional árabe bajo supervisión estadounidense. Si Israel se compromete a reducir a Hamás a una minoría social y organizativamente, incluso sin eliminarlo por completo, Washington podría, y repito, podría verse tentado a invertir la responsabilidad de la recuperación socioeconómica de Gaza. Podría transferirse a manos civiles y se lograría el objetivo estratégico de Israel. Hamás quedaría marginado, desarmado
deslegitimado y dispuesto a ceder en el asunto de los rehenes. Fusailov enfatizó la necesidad de revertir el dilema que enfrenta Israel. Hamás lleva casi 2 años proponiendo a Israel en el dilema de sus valores, el valor de pagar el rescate de los prisioneros y el valor de su decisión. Ha llegado el momento de transferirle el dilema a Hamás, ponerlo en el dilema de perder la tierra y la nación y entregar a los rehenes y a las armas. En conclusión, una decisión moderna no siempre requiere una bandera blanca. En fin, estas son otras opiniones que hay sobre el tema de Gaza. Miren, hoy, como ya les he comentado, se va a tomar una decisión, pero es muy complicado, es realmente muy complicado, y aparte de eso también tengan en cuenta que la población israelí está ya muy cansada. Se lo digo por propia experiencia, muy cansada, y queremos que haya una solución rápida. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel y les mando un cordial saludo a todos ustedes.